Diplomacia con Historia, el podcast de The Diplomat. A lo largo de la historia ha habido muchos ejemplos de embajadores que se han inmiscuido mucho más de lo debido en los asuntos políticos internos de los países en los que estaban destinados. En España tenemos un ejemplo histórico muy significativo. Nos referimos a los embajadores del rey Luis XIV de Francia ante la corte española durante la Guerra de Sucesión a principios del siglo XVIII. Como todos sabéis, Luis XIV se implicó en la Guerra de Sucesión española con un objetivo bien claramente definido: la unificación de las dos ramas de la dinastía borbónica, la española y la francesa, en la persona de su nieto, Felipe d'Anjou, futuro rey de España con Felipe V y presumible futuro rey de Francia. En este contexto, el celebérrimo rey Sol optó por disponer de todos los mecanismos necesarios para controlar directamente tanto la vida privada como la acción política de Felipe V. Y entre esos mecanismos, los agentes más fiables de Versalles fueron sus embajadores, en particular Henri d'Harcourt, el conde de Marsan, el cardenal César d'Estrées y Jean-Michel Amelot, quienes desde sus posiciones diplomáticas actuaron como verdaderos primeros ministros del primer rey Borbón español. El caso de Marsan es particularmente significativo. El nuevo embajador se presentó en España en agosto de 1701 con el encargo expreso de Luis XIV de reformar a fondo el sistema de gobierno en todos los sentidos: la guerra, el comercio, la administración de las finanzas y la justicia. Para ello, una de sus medidas más importantes fue impulsar el despacho, una especie de consejo de ministros que ejercía de verdadera delegación de Versalles y entre cuyos miembros figuraba, y muy destacado, el propio Marsan. En este mismo contexto, el rey Luis XIV envió unas instrucciones al conde de Marsan que no dejaban lugar a ninguna duda. Escribía el rey Sol, y abrimos comillas: «Nada debe quedar oculto en España al embajador de Francia». Para el monarca francés, y volvemos a abrir comillas, es necesario que el embajador de Su Majestad, el rey de Francia, sea ministro del rey católico de España. Ello implicaba, según las instrucciones, que el embajador del rey Sol no solo debía ejercer las funciones de ministro sin ser ministro, sino que incluso debía ayudar al rey de España, y volvemos a citar literalmente, a conocer el estado de sus asuntos y a gobernar por sí mismo. El otro gran ejemplo fue Jean-Michel Amelot, embajador de Francia en España entre 1705 y 1709, el cual, sobrepasando hasta el infinito las labores que le correspondían, participó muy directamente, siempre a instancias de Luis XIV, en la puesta en marcha de las reformas institucionales, administrativas y económicas que permitieron la configuración en España de una monarquía centralizada y unificada al estilo francés, muy alejada de la monarquía compuesta y fuertemente descentralizada que imperaba en la época de los Austrias. Amelot cayó en desgracia en 1709 en el contexto de los desastres bélicos de la Guerra de Sucesión. Después de eso, Luis XIV dejó de proteger a su nieto, y su nieto, Felipe V, decidió librarse un poco de su abuelo y de su invasivo embajador. A partir de ese momento, el embajador de Francia en España pasó a cumplir las funciones que corresponden a un embajador, sin más, funciones de las que no le correspondían. Muchas gracias por vuestra atención y os citamos de nuevo para la próxima semana con un nuevo capítulo de nuestra Diplomacia con Historia.